Hay un mapa antiguo que muchos guardan en cajones y nadie sabe qué hacer con él. No es famoso, no tiene nombre propio. Lo dibujó un cartógrafo portugués hace más de 5 siglos y muestra una costa que no existe. La costa está frente a Mauritania. En el papel avanza varios kilómetros mar adentro, con bahías, salientes y una línea de promontorios que el océano cubre por completo hoy. Durante años, los historiadores la llamaron error, una imprecisión de la época, un dibujo apurado, algo que se podía perdonar, hasta que en el verano de 2009, un barco de investigación oceanográfica encendió un equipo de sonar de barrido lateral sobre esa zona a unos 40 kilómetros de la costa actual. Lo que apareció en la pantalla esa tarde no se parecía a un error. Si te quedas con el registro, lo más extraño no es lo que se hundió, es lo que el papel ya sabía antes, de que nadie pudiera mirar debajo del agua. El operador del sonar era un técnico joven, de los que pasan turnos largos mirando bandas grises moverse en una pantalla. Llevaba semanas trabajando sobre el margen continental, levantando perfiles para un estudio sedimentario rutinario. La rutina consistía en eso: tonos de gris, líneas de fondo arenoso, alguna roca aislada, nada que valiera una segunda mirada. Esa tarde, el técnico vio una banda recta donde no debía haber nada recto. Llamó al jefe de misión, que tardó en venir porque estaba comiendo. Cuando llegó, miró la pantalla, después miró por la ventana, después miró otra vez la pantalla. No dijo gran cosa. Pidió otra pasada por la misma cuadrícula. La segunda pasada confirmó la línea y mostró otra paralela, a unos 200 metros, y un ángulo casi recto entre ellas. El jefe pidió que el técnico no anotara la palabra que tenía en la cabeza en el cuaderno de registro. Pidió que escribiera anomalía sedimentaria y nada más, no por ocultar, por costumbre, para no comprometer al equipo si después resultaba ser otra cosa. Así se trabaja en oceanografía. Primero medir, después nombrar. Pero el técnico volvió a su camarote esa noche y dibujó la forma de memoria en una hoja suelta. La guardó dentro de un libro. Es uno de los pocos registros personales que quedaron del momento exacto, porque los archivos oficiales del crucero se reorganizaron después y la cuadrícula completa nunca llegó a publicarse como un mapa unificado. Para entender por qué ese hallazgo importa, hay que retroceder a lo que ya se sabía de esa parte del océano antes del 2009. La plataforma continental frente a Mauritania es ancha. Es una de las más anchas de África Occidental. Hace unos 20.000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del mar estaba alrededor de 120 metros más bajo que hoy. Esto no es una afirmación dramática. Es una cifra estable, repetida en estudios oceanográficos y climáticos desde hace décadas. Cualquier curso introductorio de geología marina la menciona. Lo que significa, en términos concretos, es que casi toda esa plataforma estaba al aire libre. La línea de costa no estaba donde está ahora. Estaba mucho más lejos, hacia el oeste. Había llanuras, ríos que desembocaban en otros lugares, lagunas, dunas. Había, durante miles de años, tierra firme donde hoy hay agua. Esto no lo discute nadie. Lo que se discute es si en esa tierra firme vivió gente. La respuesta más cauta de los arqueólogos durante mucho tiempo fue: probablemente sí, pero no podemos verlos, porque están bajo el océano. Algunos artefactos de piedra, dragados por barcos pesqueros, aparecieron en redes durante los años 70 y 80. Hachas de mano, raspadores, piezas que no podían haberse fabricado bajo el agua. Los pescadores las guardaban como curiosidad. A veces se las daban a un museo del puerto, a veces las dejaban en el alféizar de una ventana, junto a una concha. El Museo de Nouadhibou tuvo durante años una vitrina pequeña con 3 de esas piedras. La etiqueta decía: origen incierto, recuperadas del mar. La vitrina no estaba en la sala principal, estaba en un pasillo, cerca del baño. No había un cartel que dijera qué hacían allí, y nadie pidió mejor explicación. Eso es importante. El objeto sobrevivió, pero la categoría que lo explicaba no. En 2009, el sonar empezó a llenar el vacío que la vitrina del museo había dejado abierto. Las pasadas siguientes
Mostraron más líneas, algunas paralelas, otras formando ángulos. Una de ellas se curvaba en un arco amplio, demasiado regular para ser un canal natural. Otra terminaba en un cuadrado de unos 15 metros de lado. El barco hizo 5 días más de barrido en la zona antes de que el presupuesto del crucero obligara a moverse hacia el norte. Los datos volvieron al instituto que financiaba el estudio, en Europa, y allí ocurrió algo que vale la pena entender despacio, porque es donde la historia se torció por primera vez. El instituto no era un instituto arqueológico, era un instituto de sedimentología. La cuadrícula del sonar se había levantado para entender el movimiento de arenas finas en el margen continental, no para buscar ruinas. Cuando los datos llegaron al escritorio del investigador principal, lo que él vio fue ruido, anomalías que no correspondían a su pregunta. Las marcó como «a revisar» y siguió con su trabajo principal. A revisar es una de esas etiquetas que en los archivos de investigación significan, en la práctica, nunca. No porque alguien lo decida, porque el calendario se llena, porque el siguiente crucero pide tiempo, porque la persona que lo marcó se jubila, porque el sucesor abre la carpeta, no entiende el contexto y la deja como estaba. El archivo del crucero de 2009 quedó así durante casi 4 años. Las imágenes existieron todo el tiempo. Estaban en un disco duro, después en un servidor, después en una copia de respaldo. Nadie las borró, nadie las escondió. Simplemente nadie las miró con la pregunta correcta. La pregunta correcta llegó por un camino oblicuo, como suelen llegar. Un estudiante de doctorado en Lisboa estaba trabajando con cartografía portuguesa del siglo XV y XVI. Su tema era cómo los cartógrafos de la época representaban costas que conocían por testimonio de marinos, no por observación directa. Estaba comparando mapas de la costa atlántica africana, buscando las pequeñas inconsistencias que delatan a un dibujante que copia de otro dibujante. Encontró un mapa fechado alrededor de 1505, conservado en una colección privada, donde la costa frente a la actual Mauritania mostraba una saliente que no aparecía en mapas posteriores. La saliente tenía forma de pie, con una bahía profunda al norte y un cabo bajo al sur. El estudiante lo registró como curiosidad, probablemente un error de copia, hasta que vio un segundo mapa, de 1532, dibujado por otro cartógrafo, basado en otras fuentes, que mostraba más o menos la misma saliente, más pequeña, menos detallada, pero en el mismo lugar, y un tercero, de 1547, donde la saliente ya casi no estaba, apenas un abultamiento, como si alguien hubiera dudado al dibujarla. El estudiante midió las distancias con un compás digital sobre las imágenes escaneadas. Lo hizo 2 veces, porque la primera vez no se creyó el resultado. La saliente del primer mapa estaba a aproximadamente 40 kilómetros de la costa actual. La del segundo, a 35. La del tercero, a 20. No era una saliente que se movía, era una saliente que se hundía. Esto, en sí, podía ser una coincidencia. 3 cartógrafos, copiándose mal entre sí. El estudiante lo escribió en un párrafo de su tesis y siguió adelante. La tesis se defendió. El párrafo quedó allí, en una página que pocas personas leyeron. Una de las pocas que la leyó fue una oceanógrafa que conocía al investigador del crucero de 2009. Trabajaban en el mismo edificio, 2 pisos de distancia. Ella había escuchado, en algún almuerzo, la queja del investigador sobre esas líneas raras al oeste de Nouadhibou que nadie tiene tiempo de mirar. No le había prestado atención entonces. La recordó después de leer la tesis. Esa coincidencia es la primera articulación clara de las 2 pistas. Una persona, en un comedor, conectando 2 cosas que llevaban años separadas. No hubo descubrimiento espectacular. Hubo un café y una conversación. El investigador subió las imágenes del sonar de 2009 a su escritorio. La oceanógrafa trajo una impresión del mapa de 1505. Pusieron las 2 cosas sobre la mesa, alineadas según latitud y longitud. No coincidían perfectamente,
pero coincidían lo suficiente como para que ninguno de los dos hablara durante un minuto. La saliente del mapa antiguo estaba aproximadamente donde el sonar mostraba las líneas rectas y los ángulos. La bahía profunda del norte coincidía con un canal hundido que el sonar había registrado como anomalía sedimentaria. El cabo bajo del sur estaba donde el barrido mostraba un escalón en el fondo marino de unos 6 metros de altura, demasiado nítido para ser una formación natural reciente. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta esa tarde, pero los dos pensaron, es que el cartógrafo de 1505 había dibujado una costa que en 1505 ya no existía, que estaba copiando, sin saberlo, una memoria mucho más antigua, una memoria que había viajado de boca en boca, de marino en marino, de pesquero en pesquero, durante generaciones, hasta llegar a un escritorio en Lisboa donde alguien la pasó al pergamino, sin saber que estaba dibujando un fantasma. Aquí hay que pisar con cuidado. No se puede afirmar con certeza que esa costa fuera habitada. No se puede afirmar que las líneas del sonar sean estructuras humanas. La interpretación más cauta, la que cualquier geólogo defendería primero, es que se trata de canales fluviales antiguos, terrazas erosionadas o formaciones sedimentarias regulares, pero naturales. Esa interpretación es completamente posible. Y si fuera la única, no habría historia que contar. El problema es lo que falta para que esa interpretación cierre. Si las líneas son canales fluviales antiguos, ¿por qué forman ángulos rectos? Los ríos no doblan así, salvo en casos muy específicos de control tectónico, y la geología de la zona no muestra ese tipo de fractura. Si son terrazas erosionadas, ¿por qué se cortan unas a otras en patrones que se parecen más a divisiones de parcelas que a procesos de erosión? Si son sedimentos regulares, ¿por qué uno de los rectángulos identificados tiene exactamente la misma proporción que 3 rectángulos parecidos, separados por cientos de metros entre sí? Ninguna de estas preguntas prueba nada. Cada una se puede responder, una por una, con explicaciones naturales razonables, pero juntas, en el mismo lugar, hacen que el conjunto sea difícil de acomodar dentro de una sola categoría. Y entonces llega la parte que más cuesta sostener sin caer en exageración. Hay piedras. Volvamos al Museo del Pasillo en Nuadhibou, la vitrina con las 3 hachas de mano. Cuando la oceanógrafa viajó a Mauritania, 2 años después de aquella tarde de café, fue al museo. Tomó fotografías de las piedras con un permiso del director, que era un hombre paciente y un poco aburrido de que nadie hiciera preguntas sobre esa vitrina. Le pidió saber de qué barco habían venido. El director buscó en una libreta, no en un sistema digital, en una libreta de tapas verdes. Encontró el nombre de un pesquero, una fecha de 1978 y unas coordenadas anotadas a lápiz por un guardacostas. Las coordenadas, una vez convertidas al sistema moderno, caían dentro de la cuadrícula del sonar de 2009, no exactamente sobre las líneas rectas, a unos 3 kilómetros al oeste, en el área que el mapa de 1505 mostraría como tierra firme. Una de las piedras tenía una marca de uso que el director nunca había explicado, un desgaste en la base, como si hubiera sido apoyada repetidamente contra otra piedra. Eso no es prueba de nada, pero tampoco se hace solo. Las hachas de mano que se erosionan en el lecho marino se desgastan de forma irregular, redondeada por la fricción del sedimento. Esta tenía un plano gastado por contacto repetido con una superficie dura. El director sonrió cuando la oceanógrafa le mostró la fotografía ampliada del desgaste. Dijo que un pescador viejo, ya muerto, le había dicho una vez que esa piedra había trabajado. No explicó qué quería decir. El pescador tampoco lo había explicado. Era una manera de hablar. El patrón es más amplio que un solo museo. A lo largo de la costa de África Occidental, desde Marruecos hasta Senegal, hay registros dispersos de objetos pescados del fondo marino que ningún sistema arqueológico nacional ha integrado en una narrativa común. Algunos están en museos pequeños. ¡Aló! Algunos están en colecciones privadas. Algunos están perdidos o vendidos o regalados o usados como pisapapeles en oficinas de capitanías de puerto. La razón por la que nunca se han juntado no es una conspiración.
Es una falta de categoría administrativa. Los hallazgos arqueológicos en tierra entran en una vía burocrática clara. Instituto Nacional, registro, catalogación, publicación. Los hallazgos pescados en el mar entran en una vía mucho más ambigua, que depende del país, del año y a veces del humor del funcionario que los recibe. En Mauritania, durante décadas, no hubo una oficina específica para esos objetos. Llegaban al Museo del Puerto, al Museo Nacional o al cajón de alguien. La etiqueta que recibían dependía de quién los anotaba ese día. Esto no es maldad. Es la forma en que el conocimiento se pierde cuando ninguna institución se ha hecho responsable de un tipo de objeto. Lo mismo pasó con los mapas. Las costas antiguas que ya no coincidían con la realidad fueron, durante siglos, marcadas como errores de los antiguos cartógrafos. Esa frase aparece en notas al margen de mapas más recientes, en comentarios académicos del siglo XIX, en libros de historia de la cartografía. La explicación oficial era la incompetencia técnica de los dibujantes. La explicación nunca cuestionada era que el océano había estado siempre donde está hoy, pero el nivel del mar no ha estado siempre donde está hoy. Esa es la base de la oceanografía moderna. Lo que pasa es que esa base se enseña en una facultad, y la historia de la cartografía se enseña en otra, y los profesores de las dos facultades raramente almuerzan juntos. La memoria de una costa que se hundió queda en el medio, sin disciplina propia. Hay una hipótesis cauta, planteada en algunos artículos recientes, que dice lo siguiente: en zonas costeras con plataformas continentales amplias y poblaciones humanas estables durante miles de años, es probable que existan asentamientos sumergidos. Esa probabilidad es matemática, no especulativa. Si hubo gente durante el último máximo glacial en la región, y si esa gente vivía cerca del mar, como vive cerca del mar la mayoría de las poblaciones costeras, entonces sus aldeas y sus campos quedaron bajo el agua cuando el hielo se derritió y el océano subió. Lo que no se sabe es cuánto sobrevivió de esos asentamientos al subir del agua. La mayoría se asume destruido por la erosión, los oleajes de tormenta y los miles de años de sedimentación. Lo que cabe esperar, en el mejor de los casos, son trazas, cimientos parciales, alineaciones de piedras, canales que alguna vez drenaron campos, restos resistentes que el mar no terminó de borrar. Las líneas del sonar de 2009, si son lo que algunos sospechan, serían exactamente ese tipo de traza. No una ciudad, no una civilización perdida, algo más modesto y más doloroso. El contorno de una vida cotidiana que existió, fue cubierta y nunca se supo nombrar. El estudio de 2009 no se ha repetido en la misma cuadrícula con la misma resolución. Hubo, en 2013 y en 2017, 2 cruceros que pasaron cerca, pero ninguno volvió a barrer exactamente esas líneas. Los presupuestos de oceanografía favorecen preguntas que ya tienen un marco disciplinar. Sedimentos en el margen continental es una pregunta financiable. Estructuras posiblemente antrópicas sumergidas frente a Mauritania es una pregunta que requiere que 2 disciplinas se pongan de acuerdo sobre quién la formula, y eso, en la práctica, lleva años. Mientras tanto, las imágenes del sonar de 2009 siguen en un servidor. La carpeta tiene un nombre técnico que no menciona ninguna costa antigua. Si alguien busca costa hundida Mauritania en el catálogo del instituto, no encuentra nada. La carpeta existe. El nombre, no. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende por oculto. No quemado, no destruido, no vigilado por agentes, simplemente nombrado de una manera que ningún buscador externo va a tocar nunca. El técnico joven, que vio las primeras líneas en pantalla aquella tarde de 2009, ya no trabaja en oceanografía. Cambió de sector cuando se cerró el contrato del crucero. Vive en otra ciudad, hace otra cosa. Una vez, en una entrevista informal para un podcast pequeño que escucharon pocas personas, contó la anécdota. Habló durante unos 4 minutos. Describió la pantalla, las líneas, la cara de su jefe. Después dijo una frase que el entrevistador no entendió bien y no pidió que aclarara. Dijo: lo que más me costó después no fue lo que vimos,
fue saber que estaba ahí, desde antes de que lo viéramos. La frase quedó en el podcast. Sigue allí, en un archivo de audio que casi nadie escucha. Es una de las pocas declaraciones públicas, fuera de los canales académicos, de alguien que estuvo en la sala cuando los datos aparecieron en bruto. El mapa de 1505 también sigue donde estaba, en una colección privada, en una caja de archivo de cartón, con una etiqueta que lo cataloga como mapa portuguesa, costa atlántica africana, errores geográficos típicos del período. La etiqueta no es mentira, es una elección que se hizo cuando el catálogo se compiló hace casi 40 años, por un archivista que no tenía ninguna razón para pensar que los errores fueran otra cosa. El archivista que escribió esa etiqueta murió en 2011. Su sucesor heredó la colección entera, con miles de mapas y miles de etiquetas, y no tiene tiempo de revisar cada una. Así es como funcionan los archivos. Lo que se cataloga mal una vez queda mal catalogado durante generaciones, no porque alguien lo defienda, sino porque nadie tiene el mandato de volver a abrir esa caja. La vitrina del Museo de Nouadhibou sigue en el pasillo cerca del baño. El director cambió en 2019. El nuevo director es más joven y tiene ideas para reorganizar la colección. En algún momento moverá las 3 piedras. Quizás las ponga en la sala principal, quizás las ponga en un depósito, porque la sala principal necesita el espacio para una exposición temporal. La etiqueta seguirá diciendo: origen incierto, recuperadas del mar. Lo que el Sonar mostró en 2009 está esperando que alguien con presupuesto, con permiso y con la pregunta correcta vuelva a esa cuadrícula. Eso podría pasar el año que viene. Podría no pasar nunca. La oceanografía de África Occidental no tiene fondos abundantes. Los institutos europeos tienen otras prioridades. Los gobiernos costeros están ocupados con la pesca, con la migración, con la economía, pero el contorno sigue bajo el agua. Los ángulos rectos no se borran con el tiempo. La línea de 6 metros que el Sonar registró como un escalón en el fondo marino sigue siendo un escalón. Si mañana alguien encendiera el mismo equipo sobre las mismas coordenadas, aparecería en la pantalla otra vez. No se mueve. Espera. El cartógrafo de 1505 dibujó algo que nunca vio. Lo dibujó porque alguien se lo contó. Ese alguien lo había escuchado de otro. Y así hasta llegar a una memoria oral que viajó, sin ser consciente de sí misma, desde una época en la que esa costa todavía estaba al aire libre. Ese trayecto de la memoria, de boca en boca durante miles de años, no se puede probar. Pero es la única explicación que conecta el papel con el Sonar. La historia oficial dice que el océano frente a Mauritania siempre estuvo donde está. La historia silenciosa dice que la línea de costa migró hacia el este, llevándose lo que había antes. El Sonar de 2009 no eligió entre las 2 versiones. Solo dibujó una forma que ninguna de las 2 versiones había previsto. Quedan algunas preguntas que el equipo del crucero nunca terminó de hacer. ¿Qué hay dentro del rectángulo de 15 metros de lado? ¿Por qué el Canal del Norte se interrumpe en un punto y vuelve a aparecer 200 metros más adelante? ¿Qué dirá la próxima generación de sonares, con mayor resolución, sobre las líneas más pequeñas que en 2009 quedaron en el límite de lo que el equipo podía distinguir? Nadie tiene esas respuestas. La carpeta sigue en el servidor, el nombre sigue siendo el equivocado, las piedras siguen en el pasillo del museo, el mapa sigue en la caja de cartón, y la costa, la otra, la que el papel recordaba sin saberlo, sigue ahí abajo, esperando a que alguien la mire 2 veces.